Muy buenos días, que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mediante el poder de su Santo Espíritu, hoy derrame muchas bendiciones sobre su vida y toda su familia. Les habla Alexis León. Hoy quiero compartirles mi estudio bíblico llamado Mi Encuentro con Dios. Mi encuentro con Dios es esa conversación amena, efectiva, ese cara a cara que uno tiene con el Señor, con el Padre Celestial. Mi encuentro con Dios es ese despertar, levantarse, darle gracias a Dios, orar, leer la Biblia, meditar en ella y alimentar el espíritu. Hoy quiero darle gracias a todos que me escuchan, que apartan su tiempo y me escuchan, cuando me expresan de que esta porción de la Biblia, que este mensaje que les envío es de mucha bendición para su vida, que es de beneficio para usted. Y también les agradezco a todos aquellos que me han contado que están enviándoselos a muchas otras personas. Gracias, porque así como para usted y para mí es de bendición, también será para la otra persona. Gracias por hacerlo, por difundir el mensaje, por contribuir a la gran comisión. También les doy gracias por todos aquellos que veo que me están visitando allí en el canal en YouTube, donde me encuentran como Alexis Cecilia León Jiménez. Allí me encuentran y usted me visita, le da el like y se está suscribiendo al canal. Gracias por hacerlo y por llevar a otros a que también lo hagan. Se los agradezco de todo corazón. Hoy quiero compartirles con usted en lo que fue el primer viaje misionero de Pablo, que ayer lo hablábamos, pero que hoy vamos a contar todo lo que sucedió en ese viaje y el retorno, el regreso de Pablo del viaje misionero. Pero para entrar en materia, vamos a orar. Acompáñame. Padre de los cielos, quiero darte gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, porque tu palabra es como martillo que golpea la piedra y como fuego que consume para purificar. Gracias por tu hermosa palabra, Señor, por dejárnoslas, por enseñarnos. Pido permiso para que me permitas compartirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les venía diciendo, estamos estudiando los viajes misioneros del apóstol Pablo. Estamos hablando del primer viaje misionero, pero hoy vamos a hablar de lo que es el regreso, el retorno de ese viaje misionero, de ese primer viaje. Lo encontramos en el libro de los Hechos en el capítulo 14. El primer viaje misionero de Pablo y sus dos compañeros, que fueron Bernabé y Juan Marcos, llegaron allí a la ciudad de Iconio. En el versículo 1 encontramos que ellos entran en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera que una gran multitud de judíos y asimismo de griegos creyeron. En el versículo 2 encontramos, como en todas partes, opositores de parte de los judíos, judíos que se oponían para que se predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre sucede, se tiene que enfrentar en su ministerio. Pablo entra a predicar a las sinagogas, primeramente a los de su nación. El versículo nos dice muy claro que Pablo y sus dos compañeros hablaron de tal manera que una gran multitud de judíos y de griegos creyeron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo sería esa predicación? De una forma que convencieron pensamientos legalistas de los judíos y sobre todo pensamientos filosóficos de los griegos. Y es cuando mucha gente dice, y que todavía se escucha decir, es que esos evangélicos les lavan el cerebro. No es así. Porque a los judíos, que eran tan legalistas, y los griegos, que son tan filosóficos, a ellos no se les lavó el cerebro. Recordemos que quien envía a Pablo a esta misión es el mismo Espíritu Santo cuando dice, apártenme a Pablo y a Bernabé. Cuando el Espíritu Santo le dice a ellos, apártenme a Pablo y a Bernabé, les dice, para la obra que les he llamado. Recuerde que en el capítulo 13 dice eso. Entonces no es que a uno le lavan el cerebro, no, es que el Espíritu Santo es el que convence a uno de la verdad. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Qué tanto dijo Pablo
¿Cuál sería la fuerza de su voz para que una gran multitud creyera en Cristo por medio de un mensaje predicado en la palabra de Dios? Claro que tuvo que ser fuerte, porque es que la misma palabra de Dios lo dice, que su palabra no cae ¿qué? Vacía, no regresa vacía. Lo que hay es que tener es un corazón dispuesto, un buen terreno para que esa semilla allí quede sembrada. Ahora miremos lo que dice el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18. Pablo pide que se haga ¿qué? Oraciones y ruego por él. ¿Para qué? Para que él, al abrir su boca, sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Pablo pedía oración por él, para que cuando él predicara lo hiciera con denuedo. ¿Cuál era el denuedo con el que Pablo hablaba? ¿Era la qué? La intrepidez, su seguridad, su decisión, el valor y el arrojo con el poder con el que Pablo y sus compañeros daban a conocer el evangelio. No eran palabras de positivismo, no, era poder y unción de lo alto, lo que hacía que la gente al recibir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, creyeran. Pero miremos el versículo 6 del libro de los Hechos en el capítulo 14. Dice que en Iconio, Listra y Derbe fueron estas 3 ciudades que Pablo visitó al sur de la región de Galacia. Ahora, Pablo escribió una carta a esta iglesia, a los Gálatas, porque muchos judíos cristianos decían que los gentiles cristianos no podían ser salvos, a menos que siguieran las leyes y costumbres judías. Volvemos al comienzo. Estos judíos ya habían recibido a Cristo, pero insistían que los gentiles no podían ser salvos porque ellos solo creían que eran ellos, porque el Señor les había dejado las leyes y ellos tenían sus tradiciones. Y al Señor Jesucristo no se recibe ni por leyes ni por tradiciones, se recibe por fe. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en ese momento? Les envía una carta donde Pablo les refuta con argumentos y llevó a los creyentes a la verdad para que comprendieran que al Señor se recibe es por la fe en Jesús. En Gálatas 3:5 lo dice. Les dice que cuando Dios les da su espíritu, hace milagros entre ustedes. ¿Por qué los hace? No es por virtud del cumplimiento de la ley, sino es por el mensaje de fe. Pablo los hace caer en cuenta, los hace entrar en razón para que retomen la verdadera fe. Y es interesante en este viaje es porque allí suceden muchas cosas, suceden milagros impresionantes. Versículo 8 al 19, uno mira que en Listra sucede que un cojo de nacimiento fue sanado. Fue un milagro hecho a la multitud a tal punto que la gente quiso ofrecerle sacrificios a ellos cual Dios y ellos no lo aceptaron. Pero también se da la otra parte, donde lo apedrean y casi lo matan. O sea, es que ser misionero no es fácil. No es como la gente se piensa, que uno es sinvergüenza y que anda por allí. No, uno trabaja. Uno ora por el bienestar de los otros. Uno se mueve a buscar a los otros. El ser misionero es un llamado, es una vocación cuando uno lo hace con amor. Yo lo hago de esta manera porque es que yo creo en el plan de Dios para mi vida, en lo que Él invirtió en mi vida. Yo creo en la inversión tan grande que Cristo hizo en mí y también creo en el plan de salvación para el mundo. Eso es ser misionero, ir, compartir. Muchos hablan porque no conocen, porque no saben. Y eso no nos tiene por qué preocupar porque es que a Pablo le pasó, le sucedió. Entonces, mirando esto, al terminar el primer viaje de Antioquía, de Pisidia, Pablo y Bernabé descendieron con rumbo a las costas de Panfilia. Allí se detuvieron primero en Perge, donde desembarcaron, luego fueron al oeste en dirección a Atalía, puerto principal que enviaba mercancía desde Asiria hasta Cilicia y Egipto. Allí encontraron una nave que los llevaría a Seleucia,
puerto de Antioquía de Siria. Así terminó su primer viaje misionero. Y les cuento que no fue corto. Dice que duraron bastante tiempo, diga usted 5 o 6 años en esta travesía. Muchas veces se tiene que dejar el confort para salir por un alma. Muchas veces se tiene que dejar la comodidad para ir y llevar una palabra de aliento. Pablo lo hizo porque él cumplió con un mandato del Espíritu Santo cuando le dijo a los que estaban allí en oración y en ayuno que le apartaran a Bernabé y a Pablo, porque Dios los había llamado. Eso es lo que Dios quiere, que usted se aparte para Él, que usted conozca esa maravillosa obra del Espíritu Santo en su vida y se deje llenar por Él, para que usted se deje convencer de la grandeza, del amor de Dios. Que así como este cojo de nacimiento pudo ser sano, así como él pudo llevarle el mensaje a esos judíos y a esos griegos, también pueda llegar a su vida y a toda su familia. Yo le invito a que en esta mañana me acompañe en oración. Padre de los cielos, quiero darte gracias por tu inmensa palabra, por tu amor, por tu poder. Gracias, Señor, porque hoy se necesita más misioneros. Bien dices tú en tu palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que roguemos para que el Señor envíe más obreros a su mies. Hoy necesitamos, Señor, cada día muchos más hombres, muchas más mujeres dispuestas a llevar el evangelio, dispuestas a quitar de las mentes y de los corazones, dejando que el Espíritu Santo actúe, permitiendo que la palabra de Dios crezca, permitiendo que la palabra de Dios caiga en buen terreno. Gracias, Señor, porque tú eres a través de tu Espíritu quien apartas hombres y mujeres que sean obedientes a tu voz. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu presencia. Hoy, Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Bendícenos en este día y guárdanos de todo mal. Bendice a todos los que lo escuchen y protege toda su familia. En Cristo Jesús. Amén. Recordarles la dirección de la iglesia. Nos encontramos en la ciudad de Cartagena, Manzana 12, lote 6, urbanización San Pedro. La invitamos a las reuniones los domingos, la reunión familiar 8 de la mañana. Un tiempo de oración, alabanza y ministración de la palabra de Dios. Denos la oportunidad de conocerlo y de orar por usted. Decirles, visíteme en el canal de YouTube. Allí me encuentra como Alexis Cecilia León Jiménez. Visíteme, deme like y suscríbase a mi canal y siga suscribiendo a otros. Que Dios les bendiga. Feliz día.